Buenas tardes, jóvenes. Hoy vamos a comenzar con una introducción al tema de análisis diferencial. Este tema es probablemente el más importante de este curso. Será extensivamente utilizado en sus clases de ingeniería mecánica y de aeroespacial, los laboratorios de termales, heat transfer, etc. Vamos a hacer una introducción para familiarizarnos con la nomenclatura, con los aspectos físicos y los aspectos matemáticos y de mecánica de fluidos antes de adentrarnos a mirar las ecuaciones y lo que significan las ecuaciones. Así que, habiendo dicho eso, esto es el capítulo 9 de su libro de texto, pero para esta introducción vamos a coger prestado material del capítulo 4, del capítulo 1 y del mismo capítulo 9. Así que comenzamos con las descripciones de los fluidos. Cuando nos ponemos a pensar y a mirar cómo se mueven los fluidos, estamos hablando de fluid kinematics, ¿verdad? De cinemática de fluidos. Y van a haber dos formas de describir cómo es que se mueven estos fluidos. La primera es la lagrangiana, la segunda es la euleriana. En la descripción lagrangiana seguimos a las partículas de fluido a medida que se van moviendo en un campo, en un mapa. Por ejemplo, esto es un video de unos flotadores, de unos drifters que se sueltan en el canal de la Mona entre Puerto Rico y República Dominicana. Estos drifters son unos artefactos que se les pone un GPS, se les pone, ¿verdad? El GPS tiene su reloj y pues a través de cierto número de días, semanas, pues se va traqueando su posición. Estas marcas que estos drifters están haciendo en este mapa de parte del Océano Atlántico, parte del Mar Caribe, es una descripción lagrangiana de cómo están los fluidos de esos dos cuerpos de agua. En otras palabras, nos está dando una descripción de las corrientes durante esos instantes de tiempo. Esto es una descripción lagrangiana. Fíjese que yo no puedo decir absolutamente nada de lo que está pasando en las corrientes cerca de Cuba o cerca de Jamaica, o de lo que está pasando en esas corrientes antes o después de algún periodo de tiempo en específico. Yo solamente te puedo decir cómo se están moviendo las corrientes a medida que ese flotador está pasando por encima de esa corriente. Esto es una descripción lagrangiana de mecánica de fluidos o de un fluid flow, de un flujo de fluido, por traducirlo literal. En el otro caso de descripción tenemos la descripción euleriana. Una descripción euleriana es una descripción donde dividimos lo que sería un volumen de control en muchos espacios discretos, y esos espacios discretos tienen asociados a ellos una velocidad, potencialmente una temperatura, potencialmente una presión, y esos espacios discretos tienen sus coordenadas. Tienen una coordenada en X, tienen una coordenada en Y, una coordenada en Z, muy probablemente van a tener un tiempo asociado a ello, y esto es lo que se le llama una descripción euleriana. Vamos a ver una animación de una descripción euleriana. Muy parecido. Aquí estamos viendo un mapa de los cuerpos de agua alrededor de Puerto Rico. Es parecido en el sentido de
el ejemplo que les estoy dando, pero no es parecida a la descripción, efectivamente es distinta. Tenemos longitud en el eje de X, latitud en el eje de Y. Hay una profundidad, lo que pasa que en este mapa no la podemos ver porque este mapa es en 2 dimensiones. Y hay unas velocidades que están descritas aquí con unas flechas negras y con unos colores. Las flechas nos dicen la dirección, los colores nos dicen la magnitud en metros por segundo. Esto es una descripción euleriana. Esta descripción es muchísimo más común, es lo que utilizamos en CFD, Computational Fluid Dynamics, porque así vamos discretizando un área y vamos viendo cómo se van comportando las variables de fluido a través de las distintas coordenadas y los instantes de tiempo. Así que, si nosotros fuéramos a describir las distintas variables de fluido, pressure, presión, velocidad, aceleración, las describiríamos como presión, función de X, mi coordenada horizontal, Y, mi coordenada vertical, por decirlo así, Z, mi coordenada hacia dentro de la pizarra, en el área oceanográfica sería profundidad, y tiempo. A esto nosotros le llamamos una variable que es función de 4 variables independientes. X, Y, Z, tiempo. Variables independientes son coordenadas y tiempo. Variables dependientes sería la presión, velocidad, aceleración. Conocemos que la presión es un escalar, eso lo hemos estado trabajando durante el curso, pero la velocidad y la aceleración son vectores y es por esto que yo no le he puesto una flechita arriba a la presión, pero sí a la velocidad y a la aceleración. Esto es, como quien dice, un mapa de mis variables, un mapa de mi presión, un mapa de mi velocidad, un mapa de mi aceleración. Nosotros podemos escribir esto de forma vectorial también. Sabemos que el vector de velocidad tiene 3 componentes, un componente en X, que es U, componente en Y, que es V, y componente en Z, que es W. Si escribimos eso en forma cartesiana, tenemos que U, función de X, Y, Z, vector unitario Y, que es el vector unitario en X, más V, que es el componente en Y, función de X, Y, Z, tiempo, vector unitario J, que es mi vector unitario en el eje de Y, más W, que es mi Z, función de X, Y, Z, tiempo, vector unitario K, que es el vector unitario en la dirección de Z.